Muy buenas noches a todos mis queridos hermanos que pertenecen a la célula Generación Radical. Bueno, darles la bienvenida a todos los que estamos en este momento conectados. Está la hermana Juana Chávez, la hermana María José Suárez Arancibia, dice, es visita. Bienvenida, o está con otro nombre, nomás tal vez. Después también está la hermana Ana Julia, el hermano Armando, la hermana Carolina, Franklin Moreno, presente, haciendo presencia. Franklin, qué bueno, excelente. Em, Sabemos que predisponemos nuestro corazón, nuestro tiempo para poder recibir un poco más de la palabra, para poder hacer el estudio, ¿no?, bíblico también acerca de diferentes pasajes bíblicos. En este caso, pues nos toca Génesis capítulo 19, ¿ya? Que habla principalmente de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sí, pero no ¿Sí? vamos a escuchar. Entonces, de los nuevos, me gustaría saber, y a ver, si tienen alguna idea, ya vamos a hacer unas preguntitas, pero si no tienen, la idea no es que lo sepan, ¿no? O sea, inicialmente no es un requisito saberlo, solamente es una pregunta, quiero decir. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla completa. Esperemos que sí. ¿Para qué sacó? Ah, no, es ella, ¿no? Yo dije, Ya, vamos a hacer la presentación en este programa tan bonito de Canva. Bien, me imagino que pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, les decía que vamos a hablar acerca de Sodoma y Gomorra, ¿no?, que está en el libro de Génesis, capítulo 19. A ver, las personas que aún no son bautizadas quizás nos puedan ayudar y decirnos, ¿no?, si tienen alguna idea, escucharon algo tal vez sobre Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, la hermana Ana Julia. Hermana querida, ¿usted ha escuchado algo de Sodoma y Gomorra? Sí, escuché sobre Sodoma y Gomorra. Era cuando el hermano de ¿Abraham? algo de Abraham estaba en Sodoma Sí. y vinieron ángeles y le dijeron que se salieran. Y él se salió con su esposa y con sus dos hijas, y su esposa miró atrás y se volvió sal. ¿esa? Sí, ¿no? Esa de Sí, igual. gracias, excelente, así es, se volvió, bueno, se volvió una estatua de sal, ¿no? Entonces enseguida vamos a ver por qué se volvió una estatua de sal. Sí, también. Después, Franklin, querido, ¿has escuchado alguna vez sobre Sodoma y Gomorra? Dejar el mundo pasado. No, hermana Zaida. No quiso Bien, ahora sí lo vamos a estudiar, ¿ya? La historia. A partir de ahora usted sabrá la historia de Sodoma y Gomorra. Bien, entonces, Mirar atrás, que siguiera así. esto es Volvió hace muchos años. Tenemos por en la desobediencia. Zaidita, perdón que ¿Sí? le interrumpa. Siléncienos a toditos primero. Ya, está bueno. Exactamente. Segundo la moción. Ya, a ver, alguien más que tal vez no esté silenciada. Creo que estamos todos silenciados. Bien, entonces, yo creo que todos hemos escuchado de la historia de Abraham, ¿no? O sea, sabemos que Abraham ha sido un gran hombre, un hombre de mucha fe. Entonces,
justamente en el tiempo que él habitaba, o sea, estaba con vida, había en ese mismo tiempo prácticamente solo había bueno, estaba esta ciudad de Sodoma y Gomorra donde los habitantes eran muy, hacían cosas que desagradaban a Dios, ¿ya? O sea, en pocas palabras, cometían excesos de pecado, ¿ya? Enseguida lo vamos a ver. Entonces, increíble, ¿no? Al mismo tiempo, tener en los mismos años, tener a un gran hombre de Dios como Abraham, que tenía una fe, se lo considera el padre de la fe incluso, ¿no? Y tener a otra ciudad que sean exageradamente pecadores como para que les haga llover Dios fuego y azufre, ¿no? Entonces, pero bueno, sucede, ¿no? Sucede esas cosas y enseguidita vamos a ver nuestro texto para memorizar. Antes vamos a hacer la lectura bíblica, que lo tengo en Word. Así que lo vamos antes de ir a nuestra... Listo. Entonces vamos a leer, como les decía, la historia. Para que lo podamos entender la historia, entonces vamos a leer todo el pasaje, ¿ya? Dice Génesis, destrucción de Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron a su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que lo conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os los sacaré afuera y haced de ella como bien como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. A su padre aquella noche y entró, perdón, sí, no corresponde. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba,
Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose los varones asieron su mano y de la mano de la mujer y de las manos de sus 2 hijas según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y él destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra que de aquella llanura y miró y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, el asolar las ciudades de Lot, donde Lot estaba. Bien, entonces hemos podido observar, hemos podido leer, ¿no? Conocer la historia de cómo fue, cómo inició, ¿no? Incluso antes de esto, había, un momentito, por favor. Hemos podido observar, como les decía, la completa la historia, incluso todavía hay un antes y un después de esto. Entonces, para que podamos avanzar, vamos a continuar. Y hemos podido ver, enterarnos cómo sucedieron las cosas, ¿no? Desde que los ángeles empiezan y llegan a la casa de Lot. Él vivía, dice, a las puertas, justamente al ingreso a estas ciudades. Entonces llegaron esos ángeles y ¿qué quiso hacer la gente con esos ángeles? Que quería, claro, como Lot lo recibió en su casa, lo que ellos dijeron era que lo saquen para que lo conozcan, lo saquen hacia, bueno, hacia afuera. Y dice que eran varones todos, desde el menor hasta el mayor. O sea que había mucha gente queriendo que salgan esos 2 ángeles. Entonces seguramente que lo veían nuevos, quizás de buen parecer, no lo dice la Biblia, pero bueno, eran ángeles, ¿no? Entonces, y querían prácticamente abusar sexualmente de ellos, ¿no? ¿Y qué hace Lot? Le ofrece incluso a sus hijas, ¿no? Le dice, tengo hijas que no han conocido varón todavía, entonces te las doy, para que no, pero no a ellos, a mis hijas te las doy, pero no a ellos, ¿no? Entonces, quizás es un poco extraño esto, ¿no? Que, bueno, pueda ofrecer a sus hijas por proteger a otros, pero bueno, también sabía que eran mensajeros de parte de Dios y que
yo creo que también tenía la confianza de que iban a salir de esa situación, ¿no? Porque sabía que estaba con personas, o sea, con seres enviados por Dios. Entonces, bueno, pero dice que había una gran violencia afuera, que seguían queriendo que esos dos varones salgan, ¿no? Y Lot salió y le estaba explicando eso, pero bueno, luego ya, hasta que continuaban con esa tremenda violencia, entonces lo que hicieron es, y además ya estaban por romper todo, pues, ¿no? De la casa para poder sacar a esos dos ángeles. Hay que obviamente estaban como personas, ¿no? Entonces, lo que hacen los ángeles es herirlos con ceguera, ¿no? O sea, los vuelven ciegos a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, prácticamente toditos, ¿no? Y aún así dice que seguían buscando la puerta para querer ingresar. Entonces nos damos cuenta que realmente eran muy desvergonzados, o sea, no tenían ni siquiera vergüenza, digo, no, ni siquiera era algo en privado lo que querían hacer, ¿no? Por lo menos en algunas ocasiones escuchamos que los pecados lo hacen de manera escondida, ¿no? Por ejemplo, el que va a ser infiel o quiere ser infiel, entonces lo hace escondida. Entonces, pero estos no, o sea, en vista de todos querían abusar de ellos. Entonces, nos podemos dar cuenta que eh, la generación, perdón, esa gente de Sodoma y Gomorra estaban gravemente poseídos, se puede decir, desobedientes, rebeldes, como incontrolables, descontrolados, ¿no? Solamente queriendo satisfacerse a sí mismo. Entonces, terrible. Esa era la situación. Por eso es que Dios decide enviar ese fuego y azufre, ¿no? Y bueno, vamos a ir analizando. Entonces, una, por ejemplo, es, vamos a empezar con nuestro texto de oro, que hace mención a entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Eso está en Génesis 19, 24, 25, del 24 al 25. Esto para que tengamos en cuenta, ¿no? Que cuando ya lo cansamos a Dios con tanto pecado, con tanta inmoralidad, con cosas que en realidad no le agradan a Dios, ¿no? Dios puede tomar esa decisión. Dios es amor, definitivamente Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces de eso debemos tener mucho cuidado, y también esta es la advertencia para todos nosotros esta noche, porque sabemos que no hay justo, la Biblia dice, ¿no? Ni aun uno. Entonces todos pecamos, pero como dicen, el pecado del cristiano debería ser solamente el pecado de omisión. Entonces, bueno, estamos aquí para conocer también aquel Dios que es amor, pero cuando ya las cosas nos espera mucho tiempo. Particularmente yo disfruto mucho de la misericordia de Dios, y en mucho tiempo también ha estado el presente a pesar de mis errores y todo eso, y eso lo he sentido. Su misericordia nos ha alcanzado, ¿no? A cada uno de nosotros, por ejemplo, también. Entonces, pero tampoco podemos llegar al extremo de provocar este sentimiento de ira en Dios. Entonces, cuidémonos de eso más que todo, porque nosotros, si estamos acá, si estamos conectados, si asistimos a la iglesia, si leemos la Biblia, es porque queremos el favor de Dios, queremos su protección, queremos conocerlo, y bueno, obedecerle, pues, ¿no? Es una de las cosas. La obediencia es la que más agrada a Dios, ¿verdad? Como les decía, Abraham, por ejemplo, era un hombre de fe, ¿no? Ha sido un hombre que siempre obedeció a Dios, desde que le dijo, incluso no dicen ni la religión ni nada de él, pero creo que
no conocía a Dios incluso, pero sí le dijo que salga de su tierra y de su parentela, que Dios le iba a mostrar dónde iba a ir. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Le dijo eso Dios le dijo eso a Abraham. Pero, bueno, él obedeció, o sea, ya de entrada, ¿no? La primera. Y luego algo muy, claro, hay muchas cosas más, ¿no?, en las cuales obedece y logra agradar profundamente a Dios, ¿no? Entonces, también en otra que es increíble es cuando le dice que sacrifique a su hijo Isaac, ¿no? A su único hijo que le dijo que sacrificara, pero él obedeció. Cualquier padre diría, se preguntaría, ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué? Y es el único, ¿no? Pero bueno, así era Abraham, ¿no? El padre de la fe, por eso se lo considera, ¿no? Y bueno, esperemos que nosotros también de alguna manera podamos agradar a Dios y sobre todo buscar el agradar a Dios, ¿no? Siempre esto pues viviendo experiencias nuevas con Dios, ¿no? Porque sus misericordias realmente se renuevan cada mañana y eso pues lo experimentamos al día a día, ¿no? Ahora vamos a ver, vamos a mencionar algunas de las características de Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, lo que podemos ver es los pecados de inmoralidad sexual, eso está más que claro, ¿no? Y en especial la homosexualidad. Por ejemplo, actualmente muchos, para referirse a términos de homosexualidad, manejan la palabra sodomita. Entonces, vemos que sí, pues, estos pecados eran muy evidentes en esta ciudad. Y otras acciones también, dice que no sentían vergüenza, como estábamos viendo, ¿no? Un momentito. No sentían vergüenza y cometían sus pecados tanto en privado como en público. Entonces, y principalmente también la desobediencia, ¿no? La desobediencia y la rebeldía. Por ejemplo, acá, vamos a continuar avanzando. Creo que mi internet está un poquito lentito, no quiere pasar el cambita. Bien, entonces mientras cambia mi diapositiva, esas son algunas de las características de Sodoma y Gomorra. Se puede suponer muchas cosas más, pero en este momento pues eso es lo que da a resaltar, ¿no? En alguna que otra también menciona, por ejemplo en Isaías capítulo 1, versículos 9 al 10. Si alguien nos puede ayudar, por favor, con eso. Isaías 1, 9 al 10. 9 y 10. ¿Aló? ¿Alguien por ahí? Yo. Isaías, Sí, capítulo 1, 9 y 10. capítulo 1, Sí, capítulo 1. 9, 10 ya. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Gracias. Y continuando, por ejemplo, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Entonces, eso mire, por ejemplo,
ya le cansamos con tantas cosas, ¿no? La humanidad en sí, eh, incluso que hay algunas cosas se hacen por ritual nomás, ¿no? Porque sí lo hacen todos los domingos o cada Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Pero él está cansado de eso. Lo que más quiere es que seamos obedientes a su palabra, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, por estas características, como les decía, es que hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, destruyendo por completo la ciudad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el texto que hemos leído, hemos podido ver que a los yernos de Lot en el 19:14, en Génesis 19:14, que Lot les dijo que se fueran con ellos, que se alistaran, ¿no? Parafraseando ya. No sé si alguien lo puede leer. Franklin, ¿lo puedes leer? Franklin Moreno. ¿Qué cosas? ¿Lo ves en la pantalla? Dice yernos de Lot. Entonces salió Lot y Pablo a sus yernos los que habían de tomar sus hijas y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Gracias, Franklin. Miren, entonces, por ejemplo, los yernos de Lot, los esposos, los que iban a ser sus esposos de sus hijas, ¿no? Dice, fueron advertidos, pero no hicieron caso, es más, dice, pareció que a sus yernos como que se burlaban. Y muchas personas, por ejemplo, el mensaje de Jesucristo o el evangelio, se hacen la burla, ¿no? Ay, ya están los evangélicos, ay, los aleluya, cosas así, ¿no? Entonces, para que veamos que siempre hubo, ¿no? Así, situaciones así, no es nuevo. Pero, ¿y qué les pasó por estar en esa situación o por estar creyendo que es una burla, prácticamente burlándose también? Ellos también fueron destruidos, ¿no? Entonces, actualmente hay mucha gente en esa situación burlándose, no creen en lo que en lo que se les dice, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que dicen, ¿cómo voy a creer en algo que no existe? ¿No? Pero bueno, nuestra existencia pues es un milagro, ¿no? Prácticamente, ¿cómo podemos explicar que existimos, que nacemos, que hay un proceso, que hay vida? Entonces, tenemos que orar para que las personas también puedan recibir con mayor facilidad la palabra del Señor, ¿no? Y puedan creer también en que Jesús vino, dio su vida por nosotros, que Dios envió en realidad a su Hijo, ¿no? Para que muriera por nuestros pecados. Entonces es importante que podamos hacer oración para aquellas personas que no creen, puedan creer en el mensaje de la salvación y no lo tomen a burla, ¿no? Entonces, si ustedes tienen amigos, familiares que se hacen la burla o que no les interesa para nada, entonces lo que tenemos que hacer es orar por ellos para que puedan recibir en su corazón la palabra, para que puedan tener esa fe en creer que Jesús murió por nosotros y que puede darnos una vida eterna, una vida abundante. Aquí también lo promete, ¿no? Entonces, hay que orar. Ahora, el otro que vemos, en la otra situación que vemos es con la esposa de Lot. En Génesis menciona acerca de eso. Entonces, no sé si alguien puede colaborarnos con la lectura. Hola, Armando Tito, ¿está por ahí? Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él
y se volvió estatua de sal. Gracias, Franklin. Entonces dice que la mujer de Lot miró atrás y en el texto que hemos leído, en el texto larguito que hemos leído, decía que no miren atrás, ¿no es cierto? Entonces lo primero que hizo ella es desobedecer. Y como bien sabemos, la desobediencia no le agrada a Dios, ¿no? Entonces, si queremos tener una vida que le agrade a Dios, principalmente tenemos que obedecer lo que está en su palabra. Entonces, dice, se volvió estatua de sal. Muchas personas, por ejemplo, miran hacia el pasado, ¿no? En el pasado, ¿qué hubo? Fracasos tal vez hubieron momentos felices, pero luego terminaron mal. Entonces, ya no es bueno mirar al pasado, ¿no? Aquí vemos que la esposa de Lot, por no desprenderse de lo que quedó atrás, ella, o sea, se convirtió en una estatua de sal, prácticamente murió, ¿no? Entonces, es algo que nosotros no tenemos que hacer, tenemos que ya dejar ir el pasado. No sé, la verdad, cuántos seguimos tal vez recordando lo que pasó o lamentando alguna pérdida o lamentando también el haber fracasado, pero Dios es un Dios de oportunidades. Recuerdo yo que hay algunas cosas que no me agradaban de mi pasado. Entonces, pero Dios es bueno. Dios me fue diciendo incluso que Él ya me había perdonado, pero ¿por qué yo no me perdonaba a mí misma? No, obviamente han sido errores que gracias a Dios ahora se ha cubierto todo por la misericordia de Dios. Entonces, pero sin embargo, eso es lo que Dios hace nueva todas las cosas. No hay por qué mirar ya hacia atrás. Lo que pasó, ya pasó. Fue bueno, excelente. Fue malo, bueno. Ahora pues, si hay alguna consecuencia con la ayuda de Dios, con las fuerzas que Dios nos va a dar, lo vamos a superar. Porque desde el momento que hemos llegado a Dios, ahí se escribe una nueva historia. La verdad que a mí me conmueve mucho el amor de Dios hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros. Por ejemplo, se preocupa mucho por las personas viudas, ¿no? Por los niños huérfanos también. Esos son algo muy delicado para él, pero también dice, acercaos, nosotros tenemos que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces siempre va a haber alguien que a esta persona, por ejemplo, a este tipo de personas, los más frágiles, los más vulnerables, que en este caso son los niños huérfanos, las viudas, ¿no? Las personas que están solas. Entonces, pero ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer él? Es que esa persona tiene que decidir acercarse a Dios para conocerlo a Dios, ¿no? Para que pueda disfrutar de todos los beneficios que tiene ser un hijo de Dios, protegido por Dios. Incluso cuando tuve un accidente, por ejemplo, ahí en la avenida San Aurelio, no tenía barda, o sea, el canal era así nomás, de la carretera esa, o de ese asfalto, había un poquito de acera verdosa con vegetación y luego el canal. No había nada que cubra, digamos, que impida la caída al canal. Entonces, bueno, yo por un movimiento que hice con una mano, me tropecé con una raíz de un árbol y me dirigí hacia el canal. Entonces, la verdad que creo que perdí un poco la conciencia porque me golpeé mi cabeza. Solo sé que algo pasaba, así que frené y me detuve ahí. O sea que había tantos árboles en esa acera antes de llegar al canal. Para empezar, mi auto quedó como parqueado entre árbol y árbol. O sea, un árbol estaba acá y el otro ahí, y mi auto en medio. O sea, pareciera que lo habíamos parqueado el auto.
Y justamente me detuve antes de 30, por lo menos unos 30 centímetros de llegar al canal. Como puse freno de mano y todo, no se movió más. Entonces, las personas que se bajaron y me decían, ¿no? "Ah, pero no tiene nada", porque claro, se reventó la llanta, el aro se raspó y todo. Pero para lo que pudo ser el del seguro, igual me dijo, para lo que pudo ser, esto es un rasguño, eso. Y bueno, sí, y también las personas que pasaban me decían, wow, me dice, mira cómo quedó entre árbol y árbol su auto, porque pudo haberle dado al árbol, ¿no? Entonces, y una señora me dice, ay, usted tiene un ángel, me dice. Y yo le digo, Dios es bueno. Entonces, realmente Dios es el que nos protege. Y disfrutar de eso es hermoso. Es hermoso saber que hay un Dios que nos está cuidando, que nos está protegiendo. Y sí, bueno, obviamente que como estamos en este mundo, no podemos evitar el sufrimiento por alguna u otra situación, pero como les digo, con la ayuda de Él, todo se puede superar, ¿no? Y sobre todo el consuelo que Dios nos da por alguna u otra pérdida o si no también por algún espacio vacío que haya en nuestra vida, qué mejor que llenarla con la presencia de Dios, ¿no? Entonces, yo les invito, amados hermanos, a que no miren al pasado, ¿no? Quizás no es sencillo por experiencia propia, ¿no? También porque ya tengo 30 y años. Entonces, bueno, si miro atrás, me deprimo quizás, ¿no? Por algunas situaciones. Entonces, para cualquiera de nosotros, ya no miremos hacia atrás, ¿no? Comencemos de nuevo, comencemos una historia diferente con Dios, buscando su presencia cada día, buscando conocerle más. Y a medida que va leyendo la Biblia, se va a enamorar de Dios. Sin duda que se va a enamorar de Dios porque todo lo que lee se da cuenta uno que es por él, todo lo que él dice es por el bien de la humanidad. Todo lo que dice en su palabra es para hacerle el bien, es para desearle el bien. Si dice no hay que, por ejemplo, no a la fornicación, ¿no? Eh, entonces sabemos que Dios aborrece la fornicación, pero hay gente que sí lo comete, entonces están los embarazos. ¿Y qué pasa? Los niños luego están abandonados porque como no ha habido un compromiso ni nada, no hubo un matrimonio, entonces puede ser que tenga relaciones y el papá lo deje, ¿no? Entonces, y ese niño queda huérfano. Y sabemos que un niño es para ser criado entre papá y mamá. Y aún así es difícil todavía con el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, por ejemplo, lo que trata de evitar, que podemos ver, ¿no? Que trata de evitar es que los niños estén huérfanos, sin padre, ¿no? Aparte de, obviamente, de que es pecado. Entonces, pero si obedeciéramos, si todos obedeciéramos, mire, no habría niños abandonados, ¿no? Niños en las calles, porque la mayoría de los que están en drogas, decía una persona, el problema no son las drogas, el problema es lo que hubo, la situación que vivió para llegar a consumir las drogas. Entonces, ¿qué situación hace pues que pase, ¿no? Que desee consumir la droga? Sin duda, un problema. Yo creo que muy pocos son que por curiosidad, y es más, si están curiosos de probar eso es porque quieren salir de su realidad. Entonces, tantas cosas, y aparte de eso también están obviamente otras consecuencias como las infecciones y todo eso, y el desamor también, porque lo más probable es que, bueno, si fue una noche nomás, lo deje al día siguiente, o no sé, o al cabo de unos días, ¿no? Entonces, es algo, por eso todo lo que Dios dice que no lo hagamos, que a Él no le agrada, es para nuestro bien, ¿no es cierto? Entonces eso es solo un ejemplo. Y bueno, los invito pues a que podamos escribir nuestra historia con Dios,
nuestra nueva historia con Dios. Y bueno, si pueden tener un diario, pues fantástico, ¿no? Porque ahí quedan registrados. Yo la verdad que tengo registrado todavía que por esta temporada iba a llegar un ser amado para mí. Bueno, para el 6 de junio del año pasado, en realidad. El Día del Maestro para mí siempre fue especial, siempre fue muy especial porque yo desde que nací quería ser maestra, así que profesora, ¿no? Entonces, siempre el mes de junio ha sido muy especial para mí y bueno, justamente algo que me había ha dado como una profecía, una pastora en la iglesia, claro, fue que, bueno, antes del 6 de junio, de junio, yo conocería a la persona, ¿no? Que, o sea, si estaba con una persona antes del 6 de junio, esa persona iba a ser mi pareja, mi esposa en realidad, ¿no? Pero bueno, vamos rumbo a ello. Dios es bueno, entonces por eso les digo, ¿no? Registrar a mí me ha funcionado muy bien. Entonces, si ustedes pueden hacer un diario donde se anoten las promesas de Dios, ¿no? Para poder, pues, estar, ¿no? Recordando lo bueno que fue Dios. Así que el día que usted lo vea su diario, se va a dar cuenta que Dios sí prometió, ¿no? Perdón, que sí prometió, lo cumplió, ¿no? En su tiempo, ¿no? Entonces, no miremos hacia atrás. Si fue, sea como haya sido, empecemos una nueva historia. Ahora, al finalizar esto, después de que huyen, antes de eso, después de que huyen o se van, los ángeles prácticamente los ayudan a salir a la familia a Lot, a su esposa y a sus dos hijas. ¿Ya? Entonces, es ahí donde decide mirar hacia atrás, pues la señora, ¿no? La esposa de Lot, lamentable, muy lamentable, imagínense que lo dejó, bueno, Lot quedó sin esposa, ¿no? Entonces, ya, ¿cuántos quedaban? Solamente quedaba Lot y sus dos hijas, ¿no? Se fueron a otro lugar y, bueno, a ese pueblo que le pidió de Zoar que no lo destruyera. Se van a vivir a ese lugar. Entonces, pero por muy poco tiempo, después incluso ya, como tenía miedo, se fueron a una cueva ahí en el monte. Y resulta que las hijas de Lot dicen, bueno, ya no hay hombre para nosotros, porque todos los que conocían ellos eran a los de Sodoma y Gomorra, pues, ¿no? Entonces, y bueno, le dice que, bueno, prácticamente se acuestan con su papá. Y para eso le hacen beber, le hacen emborrachar, le hacen embriagar a su padre. Una noche la hija mayor, la siguiente noche la hija menor. Entonces vamos a verlo esto, donde dice las hijas de Lot. ¿Ya? Dice, también está en Génesis 19:31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Entonces tuvieron hijos para su padre. Esto es, bueno, es difícil de entender que dos mujeres hagan esto, ¿no? Con su padre, es un pecado, además se considera incesto, ¿no? En ese tiempo también era abominable. Entonces, pero decimos, o sea, si vieron ellos lo bueno que es Dios, que los ha sacado de un lugar donde fue destruido, ¿qué les hace pensar a ellos que Dios no va a obrar de otra manera en sus vidas, ¿no? Era una actitud muy desvergonzada, la verdad, pero lo hicieron también pecar a su padre, dice, aunque dice que él no, ni se dio cuenta, digamos, estaba borracho, lo emborracharon, me imagino, bastante bien, ¿no? Y bueno, pero es sí un poquito no sé, muy fuerte, ¿no? Esta parte, pero
es una decisión terrible que tomaron estas señoritas. Entonces hay muchos que a pesar de conocer a Dios, a pesar de ver lo que Dios hace, seguimos pecando. Entonces, eso no debería ser así, ¿no es cierto? Es hora tal vez de que, por ejemplo, este ejemplo está claro. Los ángeles lo sacaron a estas dos mujeres. Saben que Dios existe, saben que Dios los podía proteger, saben que Dios podía obrar de alguna manera. Lo vieron, ni siquiera sabían solamente, lo vieron cómo actuó Dios, ¿no? Para salvarlos, para protegerlos. Y a pesar de eso, ellos deciden caer en esto. Y bueno, descendencia de ellos son los amonitas y los moabitas. Entonces, pero sin duda han sido también un pueblo que muy poco obedecían a Dios, es más, eran más paganos. Entonces, bueno, pues no puede salir tampoco nada bueno pues de una situación así, ¿no? Entonces, es algo que nosotros cuidémonos de caer en esto, ¿no? Uno vimos los yernos de Lot, que lo que hacían era burlarse. Actualmente hay gente así, sí, se burlan bastante. Y bueno, quizás nosotros también en algún tiempo hemos sido así, ¿no? Otros, como la esposa de Lot, mirando al pasado, no queriendo dejar algo que, bueno, más que todo el pecado también, ¿no? Porque ella lo que veía era, pues, miraba hacia atrás, entonces quizás le daba pena dejar algo, pero si esa ciudad estaba contaminada, entonces ya pues ya no valía la pena, ¿no es cierto? Entonces quizás si estamos ahí mirando también el pasado, queriendo recordar algunas cosas que ya no deberíamos, entonces es tiempo también de reflexionar para que no quedemos así como la esposa de Lot, ¿no? Con una muerte espiritual, tal vez en este caso, ¿no? Si no bien no vamos a ser estatuas de sal, pero sí podemos tener una muerte espiritual si es que caemos en pecado buscando hacia atrás lo que ya no deberíamos tomar en cuenta, porque ya al llegar a los caminos de Dios, pues ya somos nuevas criaturas, ¿no? Y bueno, también aprovechar, pues, ¿no? Para que invitarles a que puedan bautizarse, realmente es una excelente decisión, las personas que quisieran, ¿no? Obviamente es previa conversación con la pastora Tita, entonces ahí es donde se sumerge al agua y luego ahí muere su viejo hombre y entre la vista de todas, ¿no? Y nace una nueva criatura, ¿no? Entonces, así es que tenemos que empezar de nuevo y no así como la esposa de Lot, ¿no? Y las hijas de Lot que también definitivamente han cometido algo que no se debería hacer, ¿no? Ahora, ya para ir finalizando, en Salmos 37:9 habla de los inicuos, ¿no? Alguien que pudiera ayudar con esto, por favor, con esta lectura. Amén. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Entonces, dice que serán destruidos. Todo lo que hacen de lo que a Dios no le agrada, serán destruidos, ¿no? Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Dice. Entonces, esperemos en Jehová, esperemos en Jehová, que Él es el único que puede darnos Hay que una darles una parámetros. vida eterna, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta, ese salmo, que podemos heredar la tierra y sobre todo la vida eterna, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta pregunta ya finalizando, le hace Abraham antes de que Jehová destruya Sodoma y Gomorra. Le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Le dice, vamos a pensar en eso. ¿Ustedes creen que Dios destruiría al justo con el impío? ¿Alguien que quizá quiera responder? ¿Aló?
¿Puede volver a repetir, por favor? La pregunta dice, ¿destruirás también? O sea, Abraham le pregunta a Jehová, ¿destruirás también al justo con el impío? Le dice. ¿Ustedes creen que Dios destruiría al justo con el impío, junto con el impío o no? No lo destruye. ¿Cómo? No lo destruye. Amén. El Amén. justo prevalecerá para siempre, dice. Así Pero es. el impío perecerá. Amén. Muchas gracias, hermano. Dice, por ejemplo, acá, ya para ir finalizando, en Génesis 18:23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti es el hacer tal, dice, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos, ¿no? Después de los 50 ya va bajando Abraham. ¿Sí? Y si hay 45, nomás justo lo destruiría. Dios le vuelve a responder, no. Y luego baja a 30, luego hasta 10, ¿no? Y incluso por los 10, o sea, si hubieran 10 justos ahí en la ciudad de Sodoma, entonces no lo hubiera destruido. Pero veíamos que no había. O sea, solo la familia de Lot, por misericordia de Dios y por amor también, porque a Abraham, ¿no? Abraham era tío de Lot, el sobrino de Abraham era Lot, entonces era su familia, ¿no? Entonces vemos que solo a ellos les convenía sacar a ellos de ahí para destruirlos a los que realmente estaban pecando, ¿no es cierto? Entonces, pero tan bueno es Dios que a pesar si había un pequeño grupo ahí, por amor a ellos no lo iba a destruir. Entonces, esto nos deja claro que Dios no destruye al justo con el impío, ¿no? Da el castigo según sea, ¿no? Al impío pues lo que le corresponde y al justo pues siempre va a ser lo bueno, ¿no? Y lo que esperamos siempre, o lo que, bueno, algo que me agrada mucho es que Él desea que tengamos una vida próspera, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas prosperado, dice, ¿no? En todas las áreas, ¿no? Así como prospera tu alma. También, si mal no recuerdo, pero ahí dice completo, o sea, está claro que Dios desea que seamos prosperados. Y esto no solamente se refiere a lo económico, esto no es una prosperidad completa, ¿no? Entonces, sino en todo que de tal manera que tengamos pues la tranquilidad, ¿no? Que Dios y la paz sobre todo de Dios, que para que podamos servir y agradar también a Dios y tengamos el tiempo que vivamos, podamos hacerlo de manera, de buena manera, de manera que le agrade a Dios, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que tenemos para hoy, que debemos reflexionar en lo que estamos haciendo. Mucho cuidado debemos tener con provocar la ira de Dios y eso es lo que menos, estoy segura que eso es lo que menos queremos cada uno de nosotros. No queremos que provocar esa ira en Dios, ¿no? Entonces, pues, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, algún comentario tal vez. Y si no, estaríamos haciendo una oración para poder cerrar esta parte. ¿Ninguna? Bien, vamos a orar, ¿ya? Señor, te damos gracias por este momento, gracias por hacernos ver también
por hacernos reflexionar en las cosas que hemos estado cometiendo que quizás puedan ser desagradables para ti. Sabemos que lo que te agrada es la obediencia. En esta hora, Señor, te pedimos perdón, perdón por toda iniquidad de pensamiento, de hecho, de todas las maneras, Señor, que hayamos cometido. Te pedimos perdón. Cualquier cosa que te haya ofendido, Señor, te pedimos perdón. Perdón, Señor, de todo corazón. Sabemos, Padre amado, que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Tú eres un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también sabemos que eres fuego consumidor, Señor, por lo cual no podemos jugar. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo que hemos hecho, que no sea agradable para ti. Ayúdanos a comenzar de nuevo, escribir una nueva historia contigo y sobre todo que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener el deseo de obedecer tu palabra. En este momento, Señor, predisponemos nuestros corazones, Padre Celestial, para escuchar, para recibir tu palabra cada día, Señor, para leer tu palabra, para conocerte más, Señor. Pon en nosotros un nuevo corazón, un corazón de carne, que estemos, Señor, conscientes de cuando estamos haciendo algo que no te agrada. Te pedimos, Señor, que nos des esa fuerza para poder, que tu Espíritu Santo esté con nosotros para poder alejarnos de todo lo que no te agrada, de todo pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que tú aborreces el pecado, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu esté con nosotros para que podamos abominar, al igual que tú, el pecado, Señor. Padre Santo, queremos ser hijos tuyos. Padre Celestial, te pedimos que seas tú quien nos guíe, que seas tú quien nos dé dirección en todo momento. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, pidiéndote una vez más un nuevo corazón, un corazón que te agrade, un corazón, Señor, de carne. Padre Celestial, pongo en tus manos este tiempo y te doy las gracias también por haberme permitido traer este mensaje que también para mí, Señor, ha sido de muchas, Señor, ha habido un tiempo de reflexión en todo lo que estamos haciendo, en lo que estoy haciendo también, Padre amado, en este tiempo, Señor Jesús, y también que cada uno haya podido identificarse de qué manera está actuando. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, pidiéndote tus bendiciones, pidiéndote, Señor, todo lo que pidiéndote, Señor Jesús, que podamos tener ese corazón dispuestos a hacer tu voluntad sobre todo, para que podamos agradarte. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Hermana Giselle. Amén, aquí estamos. Bien. Amén, amén. Quisiera aportar en algo más. Bueno, sobre el tema, a mí me gustó mucho la comparación, ¿no? Ni mirar para atrás como la esposa, ni hacer lo que hicieron las hijas, ¿no? Deliberadamente, pero es que las hijas de Lot fueron criadas en ese ambiente. Entonces ahí la importancia de criar bien a nuestros hijos, porque ellas estaban ya acostumbradas a una manera liberal de pensar. Entonces, después como padres nos admiramos, ¿no? ¿Y por qué mi hijo piensa así? ¿Recibió base? ¿Recibió buen ejemplo? Tal vez de mí sí, pero mi entorno. Aunque ustedes no lo crean, el entorno va a afectar bastante. ¿Por qué se le dice llevemos a la iglesia a nuestros hijos? Porque ese tiene que ser el entorno para nuestros hijos. Entonces,
nosotros los acostumbramos a otros entornos. Tal vez me van a decir, pero no son malos. Mis familiares no son pecadorazos, pero no tienen la palabra del Señor. No tienen esa fuente de vida. Pueden ser buenas personas, muy amables, valores, principios, bien criados, pero nada va a sustituir ni los valores, ni los principios, ni nada, la palabra del Señor. Lo que se le siembra en la iglesia, difícilmente lo van a sembrar en nuestros hijos en otro lado. Difícilmente. Entonces, aprendamos de esto. ¿Por qué Lot estaba ahí? Porque cuando se dividieron con Abraham, él vio con sus ojos la tierra que era más prometedora. Ellos vivían juntos hasta que tuvieron muchos conflictos sus trabajadores. Entonces, a razón de eso, tuvieron que separarse. Así que en ese momento, él al ver, allá me va a ir mejor, por dejarse guiar de sus ojos. Y muchas veces nosotros decimos, allá me va a ir mejor. Allá en España está mi destino. A veces, ¿no? ¿Y qué pasó en España después? Resulta que ni le preguntamos al Señor, lo que hicimos fue decirle, Señor, abre puertas que me voy a España. No le preguntamos, ¿querés que me vaya a España? ¿Y cómo nos fue por España después? Está bien, está progresando, tiene todo bien. ¿Y la mentalidad que le está dando a sus hijos, cuál es? ¿Es la que usted hubiera querido o no? Entonces, pensemos en el entorno, no solamente nos dejemos guiar por nuestros ojos, allá me va a ir bien, o con tal familia, o me junto más con mi familia porque mi familia está bien económicamente. O sea, no dejemos que nuestros ojos nos engañen por creer que nos va a ir bien en cierto lugar o con ciertas personas. Si están lejos del Señor, primero preguntémosle al Señor. Y fíjense, terminó en destrucción. Toda la riqueza, la ganancia y todo el lujo que pudo tener Lot, porque Lot era rico. Él vivía en una buena casa, ¿ya? No vivía en un cuartucho, no. Él tenía riquezas. Por eso escogió ese lugar, porque era el comerciante de ahí. Entonces, al estar acostumbradas también sus hijas a todo ese lujo, pues la palabra del Señor era lo mínimo que iban a pensar. Entonces, esa reflexión, para que la consideremos también desde el punto de vista como padres, aprendamos a sembrar, a llevarlos donde sí van a sembrar buenas cosas en nuestros hijos. Y no cosas, solamente valores. Valores le van a enseñar en el colegio, es verdad. Pero la palabra del Señor, ya, eso no tiene comparación. ¿Ya? Porque no es lo mismo, no podemos decir, sí, está bien, pero no es cristiano. Es que si no es cristiano, hermano, le falta lo más importante. Y eso no hay que lo sustituya. Eso sería una aportecita de parte mía. Bueno. Muy claro, muy bueno, ¿no? Para los que ya muy, tienen hijos. Muy bonito el tema, me gustó mucho y le di la verdad que eso me agradó mucho. Así que esforcémonos también nosotros. No solamente en ser nosotros ejemplo, porque nos los van a demandar, pero también que en nuestro entorno, ¿no? Haya buen ejemplo también para nuestro entorno de nuestros hijos. Amén. Entonces pasamos a las peticiones.